Gloria sea al Señor. Amén. Y vamos a abrir todas nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Y el Espíritu Santo titula este sermón Cuando no puedes ver nada. Marcos 10, del 46 al 52. Y vamos a leer todos, yo en voz alta y ustedes con la vista. Gloria sea al Señor. Y leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Alabado sea el Señor. Gloria sea al Señor. Cuando no puedes ver nada, dice la palabra de Dios, que Jesús, entrando a Jericó, a la ciudad, al salir, gloria sea el Señor, de Jericó, había una gran multitud y había un ciego llamado Bartimeo que estaba mendigando junto al camino. Este pasaje es bien poderoso, hermanos, porque este pasaje nos llama a meditar en qué hacer cuando no vemos nada. Este hombre era ciego, posiblemente el único ciego que había en toda la multitud. Todo el mundo veía al Señor, pero él tan solo escuchaba. Y parece que esto es algo que solo ocurrió a Bartimeo, pero esto ocurre a millones de cristianos y muchas veces nos ocurre a nosotros mismos. Y es cuando todo el mundo ve milagros y nosotros tan solo escuchamos de ellos. Es cuando todo el mundo siente la presencia del Señor y nosotros tan solo escuchamos de ellos. Gloria sea al Señor. Este hombre escuchaba del Señor, pero solamente la multitud era quien lo veía. Él no lo veía, gloria sea al Señor. Amén. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Dios muchas veces nos manda a tener una fe ciega. Dios muchas veces nos manda a creer cuando no tenemos fe. Porque es fácil tener la fe de Tomás, que se arrodilló delante del Señor y le dijo: Señor mío y Dios mío, después que había metido la mano en el costado y había introducido la mano en los huecos de las manos de Cristo y se había dado cuenta que realmente era el Señor resucitado. Es fácil tener fe cuando sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Es fácil tener fe cuando sentimos los milagros, cuando sentimos que todas las cosas nos están yendo bien. Pero cuando no es fácil tener fe es cuando no la tenemos. Y muchas veces Dios demanda de nosotros creer sin creer. Creer sin creer.
Y parece una contradicción porque dice bien claro la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿quién cree más? Aquel que viene realmente falto de fe por completo, pero aún así se arrodilla y dice, aún así te sigo pidiendo, o aquel que viene lleno de fe. ¿Quién cree más? ¿Quién vio más al Señor? Aquellos que lo estaban mirando en la multitud, pero aquel que no lo veía y aún lo sentía. Y aún sabía que estaba allí. Y muchas veces tú puedes estar en tu iglesia, muchas veces tú puedes estar en tu congregación donde te reúnes. Y puede ser que todo el mundo esté sintiendo la presencia de Dios y tú no sientes absolutamente nada, pero aún tú sigues ahí clamando. Porque tú eres Bartimeo. Tú eres el ciego, el único que no veía al Señor, pero sabía que estaba ahí. El único que no veía al Señor, pero seguía clamando. Gloria sea al Señor. Amén. Y todos les reprendían. ¿Por qué les reprendían? Porque ellos tenían mayor posibilidad de recibir su milagro. ¿Por qué razón? Porque lo estaban viendo, porque estaban hablando con él, porque lo estaban tocando, pero él estaba completamente lejos de Cristo. Estaba completamente lejos de Cristo. Donde él estaba, él no podía acercarse al Señor. Donde él estaba, él no podía moverse. Porque había una multitud. Había una multitud que se estaba acercando al Señor. Y estas son las veces que nosotros nos quedamos rezagados en la vida. Y nos quedamos rezagados en la misma vida cristiana. Y parece que no estamos sintiendo la presencia de Dios. Y parece que Dios se vuelve inalcanzable. Pero aún allí, donde pensamos que Dios es inalcanzable, aún allí le seguimos pidiendo y le seguimos clamando. Y Dios, hermanos, va en ayuda del necesitado. Dios va en ayuda de la oveja perdida. Dice el Señor en la parábola que dejó a las 99 y fue a buscar a la que estaba perdida. Dejó a todos los que veían. Dejó a todos los que sentían la presencia de Él. Dejó a todos los que tenían una gran fe. Dejó a todos los que tenían una gran sabiduría. Y fue a buscar al ciego. Fue a buscar al único que no le veía. Dios es un Dios de los necesitados. Y no es solo cuando estamos necesitados monetaria, financieramente, es también cuando estamos necesitados espiritualmente, gloria sea al Señor, cuando estamos necesitados espiritualmente, cuando estamos necesitados de la presencia de Dios. Y otros la tienen tal vez. Otros la tienen. Y otros tal vez tienen el favor de Dios. Y tú sin sentir nada, tú sin sentir el favor de Dios, tú sin sentir ni siquiera su misericordia, ahí sigues clamando. Ahí sigues pidiendo porque estás creyendo sin fe. Estás creyendo sin fe. Eso es una fe más grande que todas. Es una fe más grande que todas. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué de mí? Ten misericordia de mí, porque a mí me es imposible acercarme a ti. No es que yo no quiera acercarme, es que me es imposible. Y hay muchos hijos de Dios, hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que les es imposible acercarse a Dios. Porque tal vez tienen un problema, tienen una situación. Tal vez hay una tempestad en su vida que ellos quieren pero no pueden. Quieren pero no pueden. El ciego, si no hubiese estado ciego, alabado sea el Señor, hubiese sido el primero que estaba al lado del Señor. Pero por eso le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Acaso todos los que estaban en ese lugar no necesitan la misericordia de Dios? ¿Quién no necesita la misericordia de Dios?
¿Por qué un ciego es más desvalido que tal vez alguien que muchos de los que estaban ahí posiblemente tenían una enfermedad de muerte? El ciego estaba ciego, pero no se iba a morir. Mucha gente estaban ahí posiblemente teniendo una enfermedad de muerte. Mucha gente a lo mejor sus familiares estaban en la cárcel. Eran tiempos tremendos donde estaba siendo Israel gobernado por el Imperio Romano. Mucha gente tenía un hambre tremenda, alabado sea el Señor. Y el ciego sí le faltaban los ojos. Pero ¿por qué Jesús puso la mirada en él? Porque era el único que no podía llegar a él con sus propias fuerzas. La palabra de Dios dice que no es del que busca, ni de quien haya, sino de aquel que Dios tiene, ¿qué cosa? Misericordia. Y no dijo el Señor que los primeros serían los últimos y los últimos los primeros. Hay veces que Dios nos quiere ver ciegos. Quiere demostrarnos que nosotros no podemos por nuestras fuerzas llegar a Él. Que no somos los aventajados, que no somos los que más sabemos. Que no somos los más valientes, ni tampoco los que más creemos, ni somos los más intrépidos, que somos débiles. Y que muchas veces hay oscuridad alrededor de nuestras vidas. Porque todo hijo de Dios dice, mi vida está alumbrada por Cristo. Pero ¿cuántas veces el salmista dijo, aunque si ande en valle de sombra de muerte, gloria sea al Señor? Es decir, aunque las cosas se me pongan negras, aún así yo voy a seguir creyendo. Porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Cuando estoy ciego, cuando no veo nada, yo sigo creyendo. Y cuando no te siento, yo también sigo creyendo. Y cuando los milagros no ocurran, yo también sigo creyendo. Y cuando no puedo acercarme a ti, yo también sigo creyendo. ¿Por qué? Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí porque a ti no me puedo acercar. Eso es creer. El creer no es tan solo el creer en el milagro de Dios, es creer en su misericordia. Es creer que tú puedes ser seleccionado. Tú puedes ser elegido. Dios puede poner su mirada en ti. Y sin tú tener nada por qué merecerlo. Sin tener la habilidad, sin tener la valentía, sin tener ni siquiera la fe. ¿Cuántos hombres eligió Dios que no tenían fe? Eligió a Tomás. Eligió a Pedro, que era sumamente inconstante. Que lo mismo una vez creía mucho y otra vez no creía nada. Dios no rechaza al ciego. Dios no rechaza al necesitado. Si tú te sientes necesitado, si estás en tu iglesia y es posible que no sientas la presencia de Dios, que otros están gozándose y otros están danzando y otros están cantando, gloria sea al Señor, hay una raíz de amargura en tu vida, no te sientas desamparado, porque tú eres Bartimeo y el Señor te está mirando. Dios tiene misericordia. Dios siempre tiene misericordia. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿por qué se detuvo? Porque había un hombre que nunca había visto un milagro de él. Jamás lo había visto hacer nada. Nunca el Señor aún le había ayudado. Y aún así ese hombre estaba creyendo. Todos los demás habían visto sus milagros. Andaban la multitud detrás de él. Eso lo hizo el Señor detenerse. Dice, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga?
¿No era obvio? ¿Qué quiere un ciego que le hagas? Que le devuelva la vista. Pero el Señor quería escucharlo de su boca. Y muchas veces Dios quiere escuchar de nuestras bocas lo que nosotros pedimos. Él sabe lo que necesitamos. Y muchas veces entonces decimos, si tú sabes lo que necesitamos, ¿para qué he de pedirlo? Porque Él quiere que tú lo deseas, y Él quiere que tú lo pidas, Él quiere que tú lo confieses con tu boca. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque ese hombre creyó sin ver. Bienaventurados los que creen sin ver, dice la palabra. Ese hombre creyó sin ver. ¿Cuántos milagros vio Bartimeo? Ni uno solo. Estoy seguro que en Israel hubieron muchos falsos profetas, así que de muchos se escuchaban milagros, pero él sabía que ese era el Señor. Hay que creer, hermanos, aunque no veamos nada. Hay que creer cuando no sintamos la presencia de Dios. Hay que creer cuando ni siquiera pensamos que Dios puede tener misericordia de nosotros. Hay que seguir creyendo porque Dios es un Dios de misericordia. Este es el mensaje que Dios nos tenía para hoy. Y confío en el Señor que haya llegado a tu vida y que dé fruto en tu vida. Alabado sea el Señor, porque Dios te ha llamado con un propósito. Que Dios les bendiga. Amén.